Hola, ¿cómo les va? Sean todos bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro espacio de entrevista de actualidad, aquí, por cierto, a través de las pantallas de Digital Channel. TCH.tv, la señal online, un espacio además presentado en alianza, como usted ya sabrá, con Resonancia Diario, resonanciadiario.cl en la web y por cierto también en las redes sociales para que usted conozca y visite este medio de comunicación. Vamos de inmediato a lo que nos convoca. Nos encontramos en este momento con Iván Ávila, periodista, escritor, cinéfilo, colega, amigo. Ex compañero de trabajo. Además. Iván, ¿cómo le va? Un gusto, bienvenido. Muy bien, feliz de estar acá. Tenía hartas ganas de venir a compartir unos minutitos de conversa ahí para poder ponernos al día y poner al día a la gente también de algunas de las cositas que estamos haciendo en Antofagasta. Oiga, a propósito de lo mismo, sé que usted ha trabajado intensamente y desde hace varios años en el tema de lo que dice relación con las culturas, con las artes, ¿cierto? Principalmente con la escritura. Estábamos conversando fuera de micrófono respecto de este 5º año ya de poesía y música que se realiza en La Leonera. Así es. ¿Cómo nace un poco esta iniciativa? A ver, esta iniciativa es gracias a Mauricio Páez Rossi, que es uno de los administradores de la Leonera, con quien tenemos una amistad hace bastante años ya, y en esa época post-pandemia, el 2022, entre que todavía entrábamos y salíamos de ciertas situaciones, empezamos a pensar en cómo reactivar un poco, por una parte, que la gente volviera a los locales con seguridad, con tranquilidad, claro, a consumir. Y por otra parte también cómo reactivamos un poquito la parte artística, porque la Leonera siempre se ha destacado por ser un lugar que siempre le ha abierto mucho las puertas a los músicos, pero queríamos también tocar ojalá otras áreas también de la parte cultural. Recordábamos fuera de cámara que el área cultural en pandemia fueron los más afectados. 3/4 de los trabajadores de las culturas ganaban menos del sueldo mínimo. Entonces había como esa necesidad. Muchos también reconvirtiéndose, haciendo otros trabajos que no tenían que ver precisamente con aquello. Considerando todas las restricciones que había. Entonces, sí, claro. Se nos ocurrió como una de las alternativas, entre otras que se han ejecutado en la Leonera y en otros lugares también, de generar poesía y música para un espacio también a los escritores, para que pudieran leer, recibir una paga justamente también por estas presentaciones, y por otro lado también que pudieran vender también las obras que hubieran escrito, que anduvieran trayendo, tener el espacio ahí también para poder venderla y hacerse unas luquitas. Y claro, esto que partió como una medida de emergencia, ahora que está tan de moda el término, finalmente ya está en su 5ª temporada. Este año, eso sí, con un pequeño cambio, lo hacíamos semanalmente, ahora lo hacemos quincenalmente, porque también, aparte de poesía, también hemos incluido stand-up comedy, con personas locales que se están dedicando al tema de la comedia, bastante buena por lo demás. Tengo que reconocer que me he reído mucho con las presentaciones de los chiquillos y de las chiquillas, pero seguimos obviamente dándole esta relevancia a los autores locales y hemos tenido de todo. O sea, tengo el orgullo de decir que ha estado ya 2 veces con nosotros leyendo Hernán Rivera Letelier, y ha compartido algunos de sus textos. Ahora este año. Hernán creo que estuvo una vez con nosotros en 2023, 2024-2025, estuvo en dos ocasiones distintas. Don Miguel Morales, el tipógrafo Uraño, también ha estado leyendo con nosotros. Héctor Cordero Vitaglich. El año pasado celebramos de una forma maravillosa el cumpleaños de la gran Nelly Lemus, que también estuvo leyendo con nosotros, compartiendo algunos de sus textos y haciéndonos reír a carcajadas, porque la Nelly tiene unas salidas de repente que de verdad tiene buena historia, son memorables. Tiene muy buena historia. Pero al mismo tiempo también descubriendo a gente más joven, los que están ahí, los sub-30, como Gatillo, como Vixen, también, que son personas de esta nueva generación que a veces son un poquito más performáticos, que vienen con otros textos, con otras ideas, con otras temáticas, que también han aportado bastante a los que estábamos ahí como entre los 30 y los 50, por decirlo de alguna manera, que ya teníamos bastante recorrido en esto, de muchos años, desde la época universitaria, como Eduardo Farías, como Zuleta Vázquez, entre muchos otros. Y además con la colaboración constante también, y ahí le mando un tremendo saludo al Círculo Literario Manuel Durán Díaz, que han sido colaboradores muy, muy, muy buenos dentro de esta gesta que ha sido mantener por 5 años un espacio de poesía, lo que no es menor. Oye, Iván, y precisamente, si podríamos decir, raya para la suma, ¿cuál es la evaluación, el balance que hay respecto a esta iniciativa desde que, claro, comenzó en pandemia, en otro contexto, hasta nuestros días, digamos? Yo lo veo súper positivo.
siempre uno tiende a pensar en que hay mejoras, que podría haber más espacio, más tiempo, etcétera. Esto es autogestionado. Pero esto es totalmente autogestionado. Acá no hay ningún dinero que no sea puesto ahí por la propia administración de La Leonera para el pago de los artistas y las mismas lucas que nosotros vamos generando en la medida que vamos vendiendo nuestros textos, nuestras novelas, nuestros fanzines en este espacio. Yo diría, Raya, para asumir el sentido, por ejemplo, de que partimos con este Poesía y Música a los 8 o 10 escritores que nos conocíamos, que sabíamos más o menos cómo era el estilo del otro, que habíamos leído muchas veces en público en distintos espacios. Y terminamos, si mal no recuerdo, el segundo año con más de 100 personas en el escenario. Entonces, ahí yo creo que se derriba un mito que es que no es que la gente no esté escribiendo, la gente no está publicando, porque publicar sale muy caro. Entonces la gente muchas veces escribe para sí misma o para ir a un evento determinado, pero no necesariamente la gente no está escribiendo, simplemente que no está publicando. Claro. Y es donde aparecían, por ejemplo, esta nueva generación de poetas, estos sub-30 que te mencionaba, entre muchos otros, donde se han ido formando otros grupos también, no necesariamente naciendo en el Poesía y Música, pero muchos nos hemos encontrado ahí, nos hemos reconocido ahí. He tenido la experiencia de estar de tener actualmente a personas que están leyendo que eran compañeros y compañeras de la universidad y que después de 20 años de vida que estaban escribiendo. Y se han reencontrado ahí. Es que gracias a Poesía y Música se te acercan y te dicen, oye, ¿sabes que también tengo unos textos? Podría leer un día, pero por supuesto, pero ¿de cuándo escribes? No, yo he escrito siempre, pero ¿cómo? Si nos conocemos hace como 30 años, no sabía que tú escribías. Entonces, eso es súper positivo porque la gente al vernos leer, con lo difícil que es leer en un local nocturno, sí, claro. Pero también esa es una de las gracias de recuperar un poquito esto de la poesía bohemia, se animan también y dicen, pucha, yo también tengo mis textos, yo también podría hacerlo. Claro. Puedo hacerlo mejor, puedo hacerlo peor, no importa, pero podría hacerlo. Y eso aumentando de forma bastante grande la cantidad de gente que finalmente que ha terminado leyendo con nosotros en La Leonera. Oye, estaba pensando que, claro, va mucho en la línea de lo que tú dices, pero otro de los trasfondos podría ser también cómo nos reencontramos físicamente, ¿cierto? Mirándonos, escuchándonos, que no sea a través de una pantalla, por ejemplo. Además. Y cómo hacemos a lo mejor que la gente salga de sus casas, vaya a un espacio, ¿cierto? Y hable de poesía, de música, de libros. Apunta un poco para allá también, Ivano, ¿no? Totalmente, Andrés, porque creo que no hay nada más gratificante para muchos de nosotros que de repente una persona que tú no conoces, que estaba en el local, que a lo mejor no tenía idea que iba a escuchar poesía, después se te acerca y te dice, oye, me encantó lo que leíste, y me pasó lo mismo. Y probablemente sin haber conocido antes a esa persona. Sin haberla conocido, por eso te lo comento. Gente que estaba ahí sin saber que era un evento de poesía, que se acerca y te dice después de las lecturas, oye, me pasó lo mismo. O pucha, o sea, yo he sentido lo mismo, pero no había sabido cómo expresarlo. O también, ¿sabes qué? Me empelotó lo que leíste, no me gustó, qué horrible, qué asqueroso. Bueno, está bien también, o sea... Súper democrático. Yo siempre he dicho que en el arte no hay nada peor que la indiferencia. Yo prefiero que la gente ame u odie lo que yo hago, pero cuando me dicen, no sé, como que, esa para mí es la peor respuesta que te pueden dar cuando alguien te responde respecto si le gustó o no le gustó una novela, un poema o lo que sea. Si lo odian, fantástico, algo les provocó. Y así nos vamos encontrando con personas, como te digo, o sea, hay gente que incluso no conocemos que de repente se te acerca y te dice, oye, yo también tengo unos textos, pucha, puedo leer. No todos llegan por las vías como formales, como te decía, porque participan en algún círculo literario, porque participan en algún taller, porque nos conocemos de hace mucho tiempo, sino que hay una buena cantidad de gente que se te acerca ahí mismo en el local y te dice, oye, también tengo mis textos. ¿Podría leerlos? Por supuesto, si las puertas están abiertas, digamos. Pero tú ya sabes cuál es el ambiente, aquí es complicado leer, aquí no toda la gente te pone atención, cuesta un poquito que la gente se concentre también, pero eso es una de las gracias también del espacio, que una de las metas que también teníamos que era de recuperar esto de la poesía bohemia, de sacarle un poquito de los museos, de las bibliotecas, de los espacios que son quizás como más doctos. De las casas. Sin desmerecer a la gente que lo hace así, claro. Cada quien tiene su estilo, su forma y su público. Pero por lo menos a mí me gusta mucho más el bochinche, el jaleo, la cuestión de estar ahí. No, y el cara a cara también. El cara a cara, tirar un poema que de repente un poquito sarcástico, burlesco de la actualidad y que hay gente que se ríe con vergüenza, otros que se ríen con muchas ganas, otros que te miran muy serio y se enojan.
Pero también eso es lo rico también. por eso es lo rico de compartir también en estos espacios, de que no todo el mundo le puede gustar lo que uno hace, pero es rico ver las reacciones en vivo y no solamente a través de un like en el teléfono. Sin duda. Oye, Iván, estaba viendo el tema también de las publicaciones de fanzines. Así es. Cuéntanos un poco de aquello y cuál es el objetivo que persiguen también los denominados fanzines. Aquí tengo los 2 fanzines que sacaron estos últimos años, que es Terapia de Shock, que fue el primero, algunos textos de anti-autoayuda con mi seudónimo Bastardo Arrogante, y este que lo sacamos hace muy poquito, que es Una cura para el optimismo, donde por lo menos yo recopilo los textos que hemos estado leyendo hace muchos años, tanto en bardos como en La Leonera, por ahí también en alguna ocasión en el bar de René, en Calama, en San Pedro, esos textos que van saliendo, incluso las mismas experiencias que uno va viviendo a través de las lecturas y el encuentro con la gente, o las temáticas también que a la gente le importan. El formato fanzine, yo lo retomé y muchos lo han retomado. De hecho, ahí yo creo que los que más trabajan en este formato son los compañeros y las compañeras del Círculo Literario Manuel Durán Díaz. Nos retomamos un poquito lo que era la antigua, esto de estas páginas de mimeógrafo, fotocopiadas para poder promover bandas, para poder promover cuentos muchas veces, cómic incluso. Y para abaratar costos, me imagino. Es que es mucho más barato. Uno tiene el control completo de lo que publica. No hay que esperar que una editorial te ofrezca un contrato o te diga, mira, este libro te va a salir, no sé, 500, 600 lucas, 600 lucas, de repente va a poder imprimir 50, 100 copias, lo cual a muchos de nosotros se nos hace de repente muy, muy oneroso. Siempre está obviamente la idea de publicar un libro en un formato bonito, en el formato libro, pero muchas veces para salir del paso era algo rápido y también justamente para llamar la atención del público. Para mí, por lo menos, y para muchos de nosotros, es el formato fanzine, que es fotocopia, un costo muy barato, los textos igual están lo mejor corregidos y lo mejor, no quiere decir que uno no sea cuidadoso en lo que le está entregando a la gente en cuanto al contenido, y en el fondo eso hace que la gente lo vaya comprando y lo vaya consumiendo más rápido, porque también si tú te pones a pensar en el público, no toda la gente va a tener 10, 15 lucas o más incluso para comprarte un libro. Sí. O sea, me encantaría que fuera así. Pero lamentablemente no es así y menos en tiempos como los actuales, que cada vez siento que nos vamos a quedar mucho más cortos de plata. Tener un libro muchas veces es un lujo. Y suena súper duro y difícil decirlo porque no debiera ser así. ¿Hay un desafío ahí todavía, Iván? Por supuesto. Respecto del acceso a la lectura en Chile, por lo menos. Por supuesto, totalmente. Es una locura ver el precio que tienen algunos libros, algunas sagas, y pensar, pucha, que lata que esto no esté al alcance, por ejemplo, literatura adolescente o literatura infantil, que lata que esto no puede estar al alcance de más personas que entre comprar un libro por 50 lucas, pensar que esas 50 lucas son las que me paran el pan del mes. No puedo gastarlas, porque si no, claro, mi hijo o mi hija va a estar feliz con el libro, pero no vamos a tener pan el resto del mes. Suena duro decirlo, pero es así. No es una cuestión ahora de este gobierno, es una cuestión que viene desde siempre. Que hay una brecha respecto del acceso. Hay una brecha gigante respecto del acceso efectivo. Se han hecho muchos esfuerzos justamente para acercar la gestión cultural a los sectores más alejados de nuestras comunidades. Pero el problema que tiene eso es que no es algo constante y depende de muchos factores externos a la misma gestión que pueda tener un artista o un gestor cultural determinado. ¿A qué voy con eso? Yo me puedo ganar un fondo este año para hacer un taller literario para niños de 8 a 12 años en 3 poblaciones de Antofagasta. Aunque ese taller sea exitoso, a mí nada me asegura de que el próximo año yo voy a poder seguir haciendo el taller con los mismos niños y con otros niños para continuar esta escalada que se necesita justamente para poder cultivar en ellos ciertos saberes, ciertas técnicas, ciertas herramientas para que se puedan proyectar, quizás no como escritores, sería una locura pensar que todos van a ser escritores, pero sí te da herramientas que te pueden servir incluso en tu mundo profesional, en tu ámbito profesional, si es que decides estudiar otra carrera. Claro. Sabemos que el arte es una herramienta tremenda para las personas que, aunque no se dedican a eso, te sirve como hobby, te quita el estrés, te aporta otra forma de pensar que te ayuda a resolver problemas dentro de tu trabajo, etc. Pero como te decía, nada te asegura que el otro año, aunque yo postule al mismo fondo, me vayan a dar las lucas. Entonces los procesos quedan quebrados, se rompen. ¿Por qué? Porque otro proyecto más, o en vez de financiar un proyecto, prefiero financiar 2. Entonces, en vez de gastar 50 millones, te gasto 25 en cada uno. O ya no me llama la atención porque cambió el jurado, o cambió el gobierno y no es una prioridad. Entonces, esa precariedad
es súper compleja, no solamente para los artistas, sino para las personas que estamos tratando de formar. Y yo veo, y en eso yo veo lo peligroso, porque cuando no hay una proyección en el tiempo, tú no tienes éxitos, tú no tienes nada que agarrarte. Si tú te das cuenta, y tienes que saberlo muy bien, de los escritores antofagastinos que nosotros reconocemos actualmente como escritores que han tenido cierto éxito a nivel nacional, incluso internacional con sus publicaciones, todos ellos, partiendo de una Rivera Letelier, que ganó los primeros concursos de cuentos que hacía la Universidad Católica del Norte, Patricio Jara, Pedro Sandón, Francisco Chilin, Pablo Fonte, entre muchos otros, participaron de todo el proceso de los talleres literarios que se hacían en la OSA. Tiene una formación, había una escuela que fue generando una gran cantidad de autores que ganaban concursos, que publicaban novelas, etc. Ahora eso no está. Y mientras no retomemos ese camino, va a ser muy difícil que proyectemos cualquier arte o cualquier artista desde región, incluso a nivel nacional, hacia otros partes. ¿Y qué pasa? ¿Y qué parece la precariedad que pasa un poco con las editoriales regionales? O sea, como la lucha que hay para salir adelante con aquello, ¿no? Así es. Justamente antes de entrar estaba hablando con Constanza Castro de Ediciones Uraña, con mi jefa, para ver qué hacíamos dentro de lo que es el panorama de Filsic, por ejemplo, o estas ferias del libro usado que también se organizan regularmente en el centro de Antofagasta, porque hay que aprovechar cada espacio y cada plataforma para poder lograr la venta de los autores locales. Hay autores locales en Ediciones Uraña, en Pampa Negra Ediciones también, que son muy, muy, muy buenos, que tienen muy buenos productos. El problema es que la falta de recursos hace que cueste más llegar a la gente. Entonces hay que aprovechar cualquier instancia y cualquier momento para, mire, aquí hay literatura regional. ¿De qué se trata? Yo le cuento, yo le explico. ¿Qué le gusta? ¿Le gusta la ciencia ficción? ¿Le gusta la crónica? ¿Le gusta el drama? Ahí tiene algo que también tiene una raigambre local. Claro. Y la gente muchas veces prefiere el producto local. El año pasado alcanzamos ciertas ferias de emprendedores, estuvimos con la editorial ahí en el Bardos. Ahí un saludo también a Alex Neira por todo el apoyo. Y tuvimos bastantes buenas ventas. O sea, no fue menor la cantidad de libros que se vendió. Y eso demuestra que hay un interés de la gente, pero hay que llevar las cosas hacia donde la gente generar como estas alianzas con otras instituciones, por ejemplo, o locales. Además, o sea, son muchos factores. Entonces, pero lo que un momento también conversamos, incluso también con amigos audiovisualistas, no podemos estar constantemente en esta guerrilla, en esta política, esta lucha del estar sacrificándonos, acarreando cajas nosotros mismos, consiguiéndonos el espacio, limpiando, barriendo y todo, porque finalmente uno se desgasta. Entonces, lo único, uno tampoco es como piensan algunos, tampoco quiere que el Estado lo dé todo gratis, pero sí que hay una política mucho más consecuente y consistente justamente para resolver esas situaciones que a lo mejor nosotros no teníamos por qué estar resolviendo. O sea, me encantaría llegar a un lugar donde simplemente llego con mis libros, instalarlo y ya tenga todo dispuesto y yo ahí empezar a hacer el negocio, pero no tener que llegar 2 horas antes para yo tener que instalar todo, hacer todas las conexiones para después de ahí recién ponerme a vender libros con un carácter que ni te cuento porque estuve 2 horas peleando con un enchufe que no funcionaba, por ejemplo. Detalles, pero que son importantes. Entonces, esas pequeñas cosas son las que creo yo podrían mejorar mucho, y son chiquititas, no son grandes cosas, podrían mejorar mucho la calidad de lo que se está haciendo, por lo menos a nivel de editoriales, de tener esos espacios, de tener por lo menos 3, 4 eventos en el año confirmados para tú poder prepararte, poder imprimir libros, poder llevarlos y no que te estén cancelando las cosas de repente a último minuto, como va a pasar con estos Juegos Paralímpicos Nacionales, como nos enteramos durante esta semana. Y que va, me imagino, muy en la línea de esta actividad de autogestión que ustedes hacen en La Leonera, que es como, claro, totalmente, como mantenerlo en el tiempo, ojalá, independiente del contexto, sea pandemia, como así que es. Perseguir ese propósito final, ¿no? Así es, por eso te digo, sí, la autogestión para mí es una herramienta sumamente válida, porque no podemos estar dependiendo eternamente de los fondos del Estado para cualquier cosa. Yo he escuchado artistas que han dicho eso, que te dicen, nada, porque no me gané los fondos. O sea, si no me gano un fondo no hago nada. Sí, el punto es que también esa autogestión en algún minuto debe ser agotadora. Es que a eso es lo que no podemos estar constantemente viviendo de la autogestión. Tiene que haber ciertos pisos mínimos para que los artistas y las artes se puedan desarrollar como corresponden. Y esos pisos mínimos muchas veces no requieren una gran inversión, requieren, como tú bien lo dijiste, simplemente a lo mejor estabilidad en el tiempo. Sí, claro. Mira, chiquillos, no tenemos 12 millones de pesos para armar 3 ferias distintas.
pero mira, tenemos 100 millones para poder tener un espacio que ustedes llegan, se instalan y pueden vender una vez cada 3 meses. Perfecto, yo creo que ninguna editorial, ningún autor se va a enojar con tener esa facilidad y nosotros si quieren nos probamos por mantenerlo, por limpiarlo, porque esté todo bien, de repente pagar un par de cositas que a lo mejor no funcionan, pero no tener que partir de más abajo del piso para poder levantar algo así. Claro. Oye, Iván, estaba viendo en la portada de Terapia de Chop algunos textos de anti-autoayuda. Así es. ¿Es como una leyenda? ¿Qué significa esta anti-autoayuda? A ver, lo que pasa es que, no sé, a todo el mundo le pasa, pero a mí me pasa que de repente en redes sociales me molesta ese positivismo como excesivo que hay con respecto a que todo lo puedes resolver si piensas positivo. Weona, tú podís, decrétalo, ¿cachai? No, si tienes que esperar a que los astros se alineen para que te vaya bien. Exceso de optimismo, Exceso de optimismo que no va con todas las personas. No todos tenemos la misma situación, no todos estamos tratando de superar los mismos problemas. En un momento como que dije, no, o sea, aterricemos un poco, no nos pongamos pesimistas, pero por lo menos tenemos que ser un poquito realistas. Y estas fórmulas mágicas, de mi punto de vista, no funcionan. Así de sencillo. Yeah. Porque cuando alguien te dice, no sé, con esfuerzo tú puedes lograrlo todo, y te pones a revisar cómo esa persona armó su emprendimiento, bueno, te das cuenta que el papá le puso 100 millones para que empezara el negocio, y yo creo que eso le pasa a uno de cada 100 chilenos. Entonces no me digas o no le digas a la gente que a los 150.000 personas que te están siguiendo en redes sociales que con esfuerzo todo se puede, sin contarles primero que para tu emprendimiento tuviste un financiamiento gratuito, sin costo alguno de 100 millones que vino tu familia. A eso es lo que voy con ser realista. Yeah. Y de ahí nace esta anti-autoayuda. Y de ahí nace esta anti-autoayuda, porque también estamos con esta cuestión de autoayuda, de como que un autor X, tocado por ciertos dioses, va a poder resolver todos tus problemas diciendo las frases que tú quieres escuchar. Y que muchas veces son silogismos que no tienen sentido, como hay una frase que me gusta mucho que dice, si no vences tus miedos te vencerán a ti. O sea, es un círculo bastante ridículo que se arma, y en el fondo es una frase que no dice nada, pero hay mucha gente que llega y se lo cree. Ahora, no digo que la gente no cree en algo, que no tenga fe, pero hay que también tener ciertos resguardos con qué estoy leyendo, quién me lo está escribiendo también, como por el ejemplo que te colgaba, por ejemplo, de esta superación que hay de repente en los negocios, pero a ver, veamos un poco de quién viene, cómo realmente lo hizo, o este consejo filosófico también, quién me lo está diciendo, en qué contexto me lo está diciendo, realmente me sirve o no me sirve. Y volvemos al punto de ser más realista. Seamos un poquito más críticos, también seamos un poquito más, tratemos de tomarnos el tiempo de ver estas cosas con un poquito de distancia y en algún momento decir, ya, está bien, voy a creerlo, pero también quiero leerlo más en detalle, qué subtexto tiene. Apunto un poco a eso, a decir, ¿saben qué, chiquillos, chiquillas? No seamos tan imbéciles, nos comamos de buena primera cualquier cuestión que nos mandan. Mira, siempre crítica ahí en perspectiva. O sea, esa es la idea, si finalmente yo creo que muchos de los males actuales que tenemos ahora, y pasa mucho con los fanatismos que estamos viendo aquí en Chile y en el resto del mundo, tiene que ver justamente con el tremendo nivel de ignorancia que nos han provocado las redes sociales. Yo creo que hay una situación ahí, imbéciles siempre hubo, pero ahora se sienten empoderados, que yo creo que es una de las cosas que más preocupa y asusta en muchos casos. Se sienten con el poder de decir y hablar cualquier estupidez simplemente porque lo leyeron en X o lo vieron en TikTok. Yo creo que son las cosas que tenemos que... con el derecho de enlodar detrás de una pantalla. Claro, o de poder decir cualquier estupidez sin ningún razonamiento, fundamento histórico, filosófico, político, científico, para desacreditar lo que se les venga en gana. Y tienen a esta otra sarta de 10.000, 15.000, 20.000 imbéciles seguidores que también los aplauden, sin contar con los bots, obviamente. Entonces, yo creo que también tiene que ser un momento en que nosotros mismos también nos pongamos las pilas y digamos, o sea, no es un problema de ellos, también es un problema de nosotros, y a través de estos pequeños gestos, estas pequeñas acciones, tratemos de mantener este espacio en el cual, digamos, está bien, debatamos, discutamos como sociedad, agarramos las mechas, tengamos pensamientos distintos o no, pero no caigamos tampoco en esos extremismos que carecen de todo apoyo de todo apoyo racional, con una falta de crítica absoluta, y dejemos de justificarlos también. Iván, se nos va el tiempo de la entrevista. Quiero dejar las cámaras, libertad de acción por última vez, por si quiere entregar algún último mensaje a la ciudadanía o también quiere profundizar en alguno de los temas por supuesto. Que hoy hemos llevado aquí en la entrevista. Voy a abrir un OnlyFans. No.
No, amigos, amigas, muchas gracias por haber seguido esta entrevista. Yo también agradecísimo por la invitación de Andrés también, de Digital Channel y de Resonancia. Simplemente decirles que sábado, quincena y fin de mes estamos en La Leonera de Antofagasta a partir de las 22 horas con poesía y música. Vamos a estar dentro de poquito también con Ediciones Urañas en la FILSIC para que compren, adquieran literatura regional, literatura antofagastina. Hay de todo tipo de obras de autores también para que ustedes se acerquen a nosotros y puedan ver ahí qué es lo que estamos haciendo. Y también a través de mis redes sociales, Pelao Ávila en Instagram, pueden acercarse, pueden comentar también y pueden preguntar cómo adquirir estos fanzines que están a un precio bastante accesible, y también mi reciente novela que se titula Querido Padre, publicada justamente por Ediciones Urañas. Y por supuesto los invito a todos y a todas no solamente a adquirir mis textos, sino que también a estar siempre atentos a donde hay literatura regional, donde hay literatura antofagastina, para que se acerquen, compartan con los autores y también adquieran los libros y los fanzines que los muchachos y las muchachas están haciendo, porque de verdad que tenemos tremendo talento aquí en la región y muy, muy buenas obras que espero puedan disfrutar en algún momento. Iván, agradecemos su tiempo. Muchísimas gracias. Luego. Bien, de esta forma entonces despedimos una vez más en nuestro espacio de entrevista de actualidad aquí, por cierto, a través de las pantallas de Digital Channel. Gracias. Hasta pronto.